al lugar donde él se había criado y llega al templo. Y en el verso 18 él dice algo cuando él abre un rollo de que se leía de la palabra y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Esto se cumple la profecía que estaba escrito en el libro de Isaías. Llega Jesús el mismo día que tocaba, porque ellos seguían una secuencia. Y justo el versículo que él lee es el versículo que les molesta más a los fariseos, porque él mismo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y entonces él empieza a cumplir una escritura, y acá nos dice cuál es el propósito por el cual el Señor vino. Y él dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él vino a anunciar el evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos pueden ver a un quebrantado de corazón? Un quebrantado de corazón no se ve porque sufre por dentro. Uno ve a una persona en la calle, ves dos personas, y había una historia que pusieron, me acuerdo, una propaganda, en la cual en la propaganda decían una persona que se le veía como deprimida, y de repente se enteran de que una persona se suicidó. Le llaman a la persona y le dan la noticia que la persona se suicidó, y todo el mundo pensaba que era aquella persona la cual había estado deprimida, pero resulta que esa no había sido la otra persona que aparentemente parecía estar bien, pero por dentro estaba mal. Porque nosotros nunca nos damos cuenta a la persona cuando vemos qué es lo que está pasando. A veces uno se entera de sus cosas que le pasan y dice: pero se le veía tan bien, nunca dijo nada y se murió, y había estado con una enfermedad por años y no había pasado nada. Freddie Mercury, un cantante de un grupo famoso en Inglaterra llamado Queen, sufrió de SIDA por mucho tiempo y nunca se le dijo eso a nadie hasta que llegó el día de su muerte. Dicen por ahí que en un hospital en el este de Londres el hombre aceptó a Cristo. No sé, lo he buscado a ver si es verdad, pero no encuentro ninguna fuente que lo diga. Pero mi Dios es tan poderoso que la misericordia de Dios siempre llega a las personas. Es aquellos que lo quieren recibir, otros que no lo quieren recibir. Pero Dios es poderoso. Amén. Y dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y de esto quiero hablar hoy, que el Señor vino a traer libertad al cautivo. Y yo vengo predicando hace 3 domingos, primero la conversión de Saulo, después de Ezequiel, después el poder de creer la palabra de Dios, y hablaba de Elías porque él obedecía la voz de Dios. Cuando Dios le decía: anda al arroyo de Querit, y él fue y obedecía a Dios y se movía bajo el poder y la palabra de Dios. Y ahora les quiero hablar a nosotros que somos convertidos de verdad, que conocemos la palabra de verdad, andar en la libertad que Dios nos ha dado, porque Él vino a dar libertad al cautivo. Y en otros tiempos éramos nosotros cautivos, mas ahora estamos en libertad. Amén. Y este es el problema que pasa a veces con la iglesia. Hay gente en la iglesia que no anda en libertad, y ese es un problema, porque ya Cristo hizo todo por nosotros. Hay gente que todavía sigue agobiada por el pecado, y el pecado es una atadura, una ligadura que la tiene a la persona oprimida, y la persona ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero no se ha apoderado de lo que Dios ha hecho en nosotros en la cruz del Calvario. Es una gran diferencia. Él ya lo hizo todo. Él dijo: consumado es. Él nos dio libertad, nos dio sanidad. La palabra salvación y sanidad en la traducción es lo mismo. Por eso en las historias, cuando ustedes ven en la Biblia, van a ver que muchas veces dice: quería ser salva o quería ser sana, como que la misma palabra se empieza a cambiar en la historia, porque en la traducción del griego es exactamente la misma palabra. Cristo vino a dar libertad. Y uno puede estar en la situación que tú estés, pero por dentro tú sabes que Él ya vino a trabajar en tu corazón, a sanarte, a levantarte, a restaurarte, a que tú seas diferente. Amén, iglesia. Me puse a ver un poco qué es liberar. Obviamente liberar, para liberar a alguien es dejarlo libre.
Cuando tú tienes un conejo en una jaula y le abres la puerta, el conejo sale corriendo, lo estás dejando libre. Y nosotros en otras épocas estábamos como un conejo, como una gallina en un corral, porque estaba uno en un cautiverio, uno estaba en una atadura. Pero el que ha venido a Cristo, Él es la puerta, Él ha abierto para que tú salgas en libertad. No sé si has visto cuando agarran ahora en los zoológicos, muchos circos ya no utilizan animales en los circos, porque los golpeaban a los elefantes, los golpeaban a los leones, sufrían los animales, y llevabas a un tigre, a un león al hábitat de ellos y salían con miedo, porque nunca habían estado ahí. O si no, miren la película de Madagascar, el famoso león Alex. ¿Se la han visto? No. Se dan cuenta, salen ellos al hábitat, salen ellos a África, salen ellos al Amazonas, salen ellos al campo y no saben qué hacer. Y a veces somos así nosotros. Dios ya nos dio la libertad, Dios abrió la puerta, Dios hizo todo, y nosotros solamente asomamos la cabeza y miramos cómo los otros leones corren en libertad y nosotros todavía estamos ahí. Podemos entrar y podemos salir, pero Dios nos dio la libertad de poder estar afuera, en la libertad a lo que Él nos ha dado. Él ya lo hizo todo por nosotros, pero nosotros a veces nos acostumbramos de nuevo a ese lugar, en esa jaula. Y libertad obviamente es dejar a alguien libre, y el dejar libre es porque ha sido cautivo. Jesucristo vino a rescatar, y me puse a buscar el significado de la palabra rescate en el diccionario y me encontré con esto tremendo. Dice, el rescatar es liberar a una persona secuestrada o retenida contra su voluntad, o un lugar invadido o conquistado por alguien, especialmente por un enemigo, a cambio de dinero o mediante la fuerza. O sea que el diablo, que es el enemigo, el adversario, ese mismo lo tiene a uno, al mundo entero, lo tiene en cautiverio, lo tiene atado, lo tiene amarrado, lo tiene enjaulado. Eso es lo que tiene, lo tiene así secuestrado, lo tiene retenido. Pero cuando tú le abres las puertas de tu corazón a Cristo, que es lo que hemos venido predicando de la conversión, Dios inmediatamente, Él abre puertas donde no lo hay. Dice la Biblia que Él abre caminos donde no lo hay. Y esto es para gozarse, hermanos. ¿Te imaginas si te pinto un poco la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto, caminando, siguiéndolo a Moisés, y cuando siguen a Moisés se encuentran con un mar, el Mar Rojo, y miran para atrás y ven el ejército del faraón, de los egipcios, que vienen contra ellos? Y peor si no sabían nadar. ¿Te imaginas estar parado ahí al frente al mar? Es ahí donde Dios abre camino. ¿Por qué Dios hizo eso en el Antiguo Testamento? No solamente para liberar al pueblo de Israel, sino para que nosotros el día de hoy podamos decir que Dios puede abrir un mar de problemas, Dios puede abrir un mar de situaciones, Dios puede hacer milagros, porque el mismo Dios que obró ayer es el mismo Dios de hoy y por los siglos. Amén. Amén. Por eso Dios es poderoso. A veces nosotros no entendemos tanta la libertad. Yo me acuerdo en las épocas de los 80, en mi país hubo terrorismo, y los terroristas se volaban las torres eléctricas, y de repente le llamamos los famosos apagones. Las compañías que hacían velas, vendían velas, se hicieron de plata. Las compañías de vidrio también, porque hacían bombas, coche bombas por todo lado, niño bomba, burro bomba, todo bomba, lo hacían, y explotaban y mataban gente. Agarraban un terrorista y de repente los terroristas, ¡pum!, mataban un montón de policías. Dicen que hubieron más de 200,000 muertos durante todo este tiempo de terrorismo. Pero en septiembre del 92, yo me acuerdo, yo tuve que ir a Perú porque mi padre falleció en ese tiempo, y cuando yo llego al Perú, justo el día que yo llego, el cabecilla del terrorismo fue capturado. Cuando él fue capturado, el Perú se sintió como que fue libre después de tanto tiempo.
Los peruanos se deben acordar, sacaron banderas como si fuera Día de la Independencia y pusieron por todo lado, en los periódicos. Por fin se acabó lo que le llamaban el toque de queda. El toque de queda era que a las 10 de la noche nadie podía salir a la calle. El que salía lo arrestaban. De 10 de la noche a 6 de la mañana no podía haber nadie en la calle. Si tú salías y no estabas identificado, te paraba la policía, no tenías identificación, inmediatamente te mandaban para la sierra o para la selva a hacer un servicio militar. Ahí no había misericordia y la gente estaba cautiva. Pero cuando la gente pudo ver esto con sus ojos, empezó a ser libre. El 4 de julio en Estados Unidos los americanos celebran, hacen barbecue, se visten con sus gorritos, sus camisetas y sus banderas de Estados Unidos. Somos libres. Ya los ingleses no nos tienen a nosotros como cautiverio. Somos libres. Nosotros los latinos vamos al estadio en el mundial. Colombia, Chile, Perú cantan el himno nacional. Se le ve hasta las venas como de tanto fervor como gritan y cantan su himno nacional. Porque dicen, ¿por qué tenemos nosotros eso? Porque fue la independencia de nuestro país y nos sentimos libres y ya no estamos en cautiverio. El himno nacional de mi país empieza: somos libres. Por ahí hay una libertad, pero Cristo nos ha dado una libertad mayor. Pero como nosotros no lo podemos ver, a veces estamos como el conejo dentro de una jaula, la puerta está abierta y no queremos salir. Y Dios nos ha llamado a andar en libertad. Dios no nos llamó a estar en esclavitud, sino en victoria, en libertad. Pasaremos situaciones muy difíciles, pero en eso tú te gozas porque la puerta está abierta. Amén. Las cadenas están rotas. Lo que nos ataba, el que nos condenaba, aquel que nos acusaba, aquel enemigo, el angustiador, ya él fue vencido en la cruz del Calvario. Cuando el diablo te venga a recordar tu presente, recuérdale su futuro. Dile que él ya está condenado. Él sabe que el tiempo de él está corto. Por eso es de que el enemigo se levanta como león rugiente para ver a quién va a devorar, a quién va a destruir. Por eso, y si no te puede atacar a ti, créeme que atacará a tu familia. Por eso es necesario que oremos los unos por los otros, y nosotros como padre, como hombre, se los digo, somos sacerdotes de hogar para poder orar. Es necesario que ores hasta por tus mascotas. Conozco el testimonio de una persona de que estaba orando y nunca oraba por su mascota, y cuando estuvo en una liberación, un demonio salió de un cuerpo y se le metió al perro que tenía, y el perro, cuando iban manejando, se tiró por la ventana cuando iba a alta velocidad y se mató. Porque acuérdense que los demonios son entes espirituales que no tienen un cuerpo y ellos buscan un cuerpo. El endemoniado gadareno le hablaron a Jesús y le dijo: permítenos entrar en ese hato de cerdos. Porque ellos buscan un cuerpo físico para poder actuar. Por eso tú vas en el trabajo y a veces se levanta gente que no tiene a Cristo, pero hay alguien que está dentro que te quiere robar la paz a ti, que te hablan con un odio, que te molestan, que te incomoda, que te fastidia. Pero tú ama a todo el mundo, pero detesta lo que está dentro. Recuérdale al enemigo su futuro, que él ya está vencido. Tú estás libre, ellos están encarcelados. No te pongas a pelear de igual a igual cuando tú eres libre con uno que está encarcelado, sino que tú, con el amor del Señor, manifieste el amor de Dios a través de tu vida. Predica el evangelio, sé buen testimonio. Acuérdate que así te digan: te voy a matar, dile: el ladrón vino para robar, matar y destruir. Él es un mentiroso, dice la Biblia. Él es el padre de toda la mentira. Hay gente, líderes cristianos, que se asustan. Me acuerdo una muchacha en una manifestación agarró un vidrio roto y lo quiso matar al pastor. Y uno inmediatamente, a veces hasta se asusta. Pero tienes que tomar tú una autoridad. La autoridad más grande que tienes es de Cristo Jesús, y no te pueden hacer daño. Hay gente que cuenta testimonios que les han querido tirar un balazo y no ha salido la bala de la pistola. Porque Dios puede frenar una bala. Dios es poderoso. Cuando Dios te llama para algo, iglesia, tú anda firme y seguro. Dios puso en el corazón de nosotros, de un grupo que nos reunimos los miércoles a orar, dijo para abrir un servicio los días miércoles. Y el lugar donde vamos a hacer el servicio no se puede hacer ahí. Pero nos contactamos con una iglesia bautista en Brixton para que se nos abran las puertas.
Pero nos dijeron que no, porque no somos de denominación bautista, ellos ayudan a lo del tabernáculo, los entendemos, pero nos dijeron que no. Pero nosotros nos seguimos gozando, porque si Dios dijo que se abre un servicio más, se abre el servicio. Así sea en el parque o afuera de la estación, abrimos el servicio. Dios proveerá. Eso es movernos en fe. Y ya Dios está obrando. Dios mediante, no vamos a empezar este miércoles, que es el 4, sino vamos a empezar el 11. Y de ahí lo vamos a hacer todos los miércoles. El servicio plan B que tenemos ahorita, se los digo aún para los que no han podido venir y están viéndonos en línea, vamos a tenerlo aquí, el día miércoles, en este mismo lugar. Los miércoles a las 6:30 de la tarde. Pero entonces este es el plan B que tenemos un lugar que Dios ha abierto una puerta. Pero a mí me gustaría en particular que sea en Brixton, porque hay un lugar donde es esencial, porque está al lado de la estación, hay mucha gente de habla hispana y podemos salir media hora antes para poder predicar, invitar gente que venga para el servicio. Así que les pido, sigamos orando, pero lo que Dios ha establecido, Dios lo hará. Y hay muchas cosas que vamos a levantar y empieza desde el día de hoy, que es 1 de septiembre. Hay bastante plan, hay bastante trabajo. Amén. Amén. Me acompañan al libro de Marcos, por favor, Marcos capítulo 5. No voy a leer toda la historia porque son dos historias en una, pero quiero enfocarme en una de las partes de la historia. Marcos 5 del 25 al 34. ¿Me dan un fuerte amén cuando lo tienen? No. Marcos 5, 25 al 34. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Cuando lo vuelvan a estudiar en su casa, se van a dar cuenta que utilice, y es uno de los ejemplos de las palabras sanidad y la palabra salvación, porque es lo mismo. Por eso nosotros, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, cuando entrega su cuerpo en sacrificio, nos da la salvación. Y la sanidad nos sigue a nosotros que somos sus hijos. Porque ahí dice que por sus llagas hemos sido curadas. En el cuerpo Él llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras heridas. Dicen por ahí, la Biblia no lo dice, de que fueron 39 latigazos los que los romanos le daban a los cuerpos. ¿Por qué le daban 39? Dicen porque en el latigazo 40 normalmente el cuerpo moría, porque ya no podía aguantar. Por eso los que han visto la pasión de Cristo, algunos no lo pudieron ver porque era muy fuerte las imágenes del cuerpo de Cristo, cómo se veía. Era tanto el extremo de esa película que dice que cuando lo filmaron en Italia, dicen de que habían gente que lo veían y se postraban ante ese actor y le clamaban como si fuera, sabían que no era Dios, pero cuando hay un país a veces que es así tan religioso, a veces hacen estas cosas. Dice que la persona, el actor, no podía soportar, aguantar esto. Ahora, yo no sé si él era cristiano o no, pero escuché el testimonio de él después, cuando él ya hablaba de Cristo, porque no sé si conoció a través de la película. Pero el cuerpo, dicen que eran con las puntas de acero, los látigos de los romanos, y cada vez que le tiraban un latigazo arrancaba un pedazo de carne y salía. Dicen que de cada latigazo que a ellos le dieron, dicen los doctores, que las enfermedades todas provienen de 39 enfermedades primas, que de ahí
derivan todas las otras enfermedades. Y por cada latigazo que le dieron a Cristo en los 39 latigazos, Él llevó todas nuestras enfermedades. Él lo dice, que llevó todas nuestras enfermedades. Pero todo concuerda. Por eso cuando tú estás en un enfermo, el doctor lo que te diga, te vas a meter de nuevo a la jaula, porque el doctor te dijo que te vas a morir, porque el doctor te dijo vas a vivir con esa enfermedad toda la vida, te vuelves a meter a la jaula, o dices no importa lo que el doctor me diga, yo vivo en libertad. Y tú sales. Cuando tú sales, las bendiciones te persiguen. Pero cuando tú buscas la sanidad en vez de la salvación, ahí es el problema. Muchos dicen, si Dios me sana, yo lo sigo. Si Dios hace esto, yo lo hago. Tomás dijo, el incrédulo, si yo lo viera con mis ojos, si yo metiera mis manos en su costado, entonces yo creeré. Pero Jesucristo viene, se le aparece y que le dijo, creíste porque tú viste, más bienaventurados los que no vieron y creyeron en Él, como la iglesia Restauración. No me ha visto, pero cree en mí. Amén. Ahora, veamos la condición de esta mujer, porque esta era una mujer que estaba en esclavitud, una mujer que estuvo en cautiverio. Una mujer que dice que estuvo 12 años, yo no soy mujer obviamente, pero 12 años desangrándose, eso debe ser algo crítico, algo horrible, algo fastidioso, debe ser algo terrible. Y algo que no poder contener 12 años con una enfermedad, con un azote todos los días, y no poder salir de ese azote. Y ese era el problema. Cuando tiene una enfermedad incurable, ella estaba, ilustrémoslo por un segundo, esta mujer, lo que ella estaba pasando. Porque a veces leemos la Biblia y nos pasamos de largo, pero estudiemos un poco y meditemos. Esto es profundizar, esto es desglosar, esto es escudriñar la Escritura. Es así como cuando uno agarra un limón y es el último que te queda y lo exprime así para sacarle hasta la última gota. La palabra también, agarra un versículo y exprímelo. Y mira, 12 años con un flujo de sangre esta mujer. 12 años. Y así también hay muchos de nosotros que vivimos con una enfermedad. Hay mucha gente allá que vive con una enfermedad. Y dice de que esta mujer se había gastado todo lo que tenía. Se había ido donde los mejores doctores. Se había ido a Harley Street, aquí por Oxford Street, donde está esa calle donde están los mejores médicos del mundo. Los mejores, los más recomendados. Vendió la casa, vendió el carro, vendió el iPhone XS, vendió absolutamente todo. Vendió al marido, vendió todo. Y se va donde el doctor. Es una exageración, pero para que podamos ilustrar un poco, vendió absolutamente todo. Y dijeron, este doctor es buenísimo. Este doctor hasta resucita muertos. Y hay gente que les habla así, que si fueran predicadores, ¡uf! Tremendo. Si fueran esa gente que trabaja en ventas, si fueran ellos cristianos, ¿se imaginan esos predicadores que serían? Yo a veces compartía con Carlos el otro día, que fuimos a una reunión y estábamos con una manager de ventas. Qué facilidad de palabras, qué manera. Ella misma se ilusiona y dice, una vez fuimos a un trabajo, a una reunión, y dijo, este producto es tan bueno, pero lava aquí, lava acá, seca, guarda todo, que me está dando ganas de comprarlo y tenerlo en mi casa ahorita mismo. Yo me reía nomás porque dije, qué manera de hablar. Si estos se convirtieran a Cristo, hermanos, los mandamos que se pare en Brixton ahí por 5 minutos y se trae como 100 personas. Porque tiene una facilidad. Y ustedes conocen así, los colombianos a veces me dicen, los paisas, cuidado porque son vendedores, venden todo. Esta mujer había vendido todo, se va donde los mejores doctores, invierte su tiempo, todo. ¿Y saben qué? Y dicen, quedó peor. ¿Saben por qué quedó peor? Porque antes tenía el flujo de sangre. Ahora no tengo ni el teléfono, no tengo ni la casa, no tengo nada, lo gasté todo. ¿Y cómo estoy? Quedó peor. Porque una enfermedad, la situación económica, el estrés económico es uno de los peores estreses que hay. Si se dice la palabra estreses, ¿no? Pero es una de las cosas peores que existe. Entonces, esta mujer con flujo de sangre, sin nada, sin plata y ahora para colmo, inmunda.
porque según la ley, porque vivían bajo la ley, porque en sí el Nuevo Testamento debería empezar en el libro de Hechos, porque todavía cuando Jesús viene cumpliendo la ley en los evangelios. Es cuando viene el Espíritu Santo, cuando es el nuevo pacto, cuando está todo consumado, cuando ya estamos en la victoria en Cristo Jesús. Es ahí donde ocurre todo. Pero una mujer entonces enferma con un azote, sin plata. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos actuado de la misma manera que actúa la mujer? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Yo mismo he actuado muchas veces así. Todos, siendo cristianos, actuamos muchas veces así. Lo primero que tenemos que acudir es a Dios. Y a veces nosotros descuidamos y no acudimos a Dios como primera opción. ¿Saben por qué? Por el afán de la vida. El diablo no te puede tocar, pero sí te puede poner a que tú ya no leas la Biblia. Vas a llegar tarde al trabajo, ya no puedes orar. ¿Cómo vas a orar aquí? Tienes que dejar esto aquí. Compartí el viernes con una persona y le digo, ¿estás leyendo la Biblia? Esta semana no, porque he estado muy ocupado. ¿Ocupado por qué? Porque si no llegas al trabajo te llama la atención. ¿Ocupado por qué? Porque si no hago tal cosa me llama la atención. Dios, espérate un ratito porque mi jefe me va a despedir. Y después dice, Dios me dio el trabajo. Y lo dejamos al que te dio, lo dejas a un lado. Es ahí cuando nosotros invertimos el problema y somos cristianos y nos metemos en una jaula y no podemos andar en libertad. Dios bendice al que lo busca. Daniel fue uno de los que buscó. Daniel el profeta. Daniel buscó. Él no se avergonzó. Él dijo que él oraba 5 veces al día. No tenía problemas. Él no se avergonzaba. Y Dios lo respaldó, porque Dios respalda. Nosotros nos podrá faltar todo, pero Dios nunca te va a faltar. Él siempre va a estar ahí. Él siempre. Somos nosotros los que lo dejamos a un lado. Y después cuando le llega la carta de recursos humanos para un disciplinario y uno tiene miedo porque vas a llegar a la reunión y lo van a despedir, dice, Señor, ayúdame. Y el Señor está al lado de uno todo el tiempo. Y el Señor es tan bueno y tan misericordioso que escucha el clamor y te ayuda. Dios está misericordioso y te sana. Pero más hermoso es cuando tú decides en las buenas y en las malas adorarle, seguirle, como decía Giovanni ahora, adórale en todo tiempo, canta alabanza. El que está alegre, dice la Biblia, que cante alabanza. El que está angustiado, que ore. Por eso estamos nosotros clamando, creemos, porque Dios es poderoso. Volviendo entonces a la historia, la mujer que sufre un azote, que no tiene plata, que está peor, ahora escucha que alguien le habló de Jesús. Escucha, Jesús está viniendo por allá. Jesús ha multiplicado los panes. Jesús viene caminando sobre el mar. Jesús sanó al hombre de la mano seca. Jesús está sanando por acá, restaurando a la viuda de Naín, al joven, lo resucita. Escucho que viene alguien, que me predican, que me habla, que trae salvación, que trae sanidad, que hay esperanza. ¿No se han dado cuenta, iglesia? Cuando se enteran que tú eres cristiano, se te acercan y te dicen, ora por mí. Cuando vayas a esa iglesia, que ellos quieren en pocas palabras que cuando se mueran digan que tú seas el intercesor para la salvación de ellos. Y no es así, eso es personal. Pero le dicen, ora por mí, ora para que me vaya bien en este trabajo, para que me den el trabajo, pastor. Piensan de que uno, como si uno fuera Dios, en vez de que uno vaya directamente a Dios y uno le dice, acepta a Cristo. Esta semana me llama un muchacho y gloria a Dios por la llamada. Y le dije, sí, voy a orar por lo que tú me estás diciendo, pero primero voy a orar por ti. Le dije, porque Dios, tienes tú que hacer esto y lo otro, volver a encarrilarte en los caminos del Señor. Porque es ahí. Y si estás pasando esta situación es porque quizás Dios lo permite que pases para que vuelvas tú a encarrilarte en los caminos del Señor. Puede que sea de esa manera o no, pero lo que le digo es, cada uno de nosotros tenemos que estar firmes en el Evangelio, en el poder, en aquel que nos abrió la puerta de esa jaula y dijo, corre, hijo mío, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí y he venido a dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso tú no puedes decir, iglesia, acá estoy bajo una maldición, bajo una atadura. ¿Y Cristo qué hizo por ti? Hay gente que está así, las puertas están abiertas y dice, estoy bajo una maldición. No, tú te estás metiendo, ahí mismo es tiempo de salir. Obviamente si estás practicando un pecado hay un problema, que ese es otro tema.
Porque Dios, cuando tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tu vida cambia, tu vida no puede ser la misma. Tú tomas determinaciones y decisiones en decir, yo vivo en victoria, Cristo entregó su vida por mí, me ha dado la victoria, las cadenas se han roto, el enfermo, el pobre dice, yo soy rico, el débil dice, yo soy fuerte. El Señor es el que nos levanta, iglesia. Amén. Decía ella dentro de sí, decía, seguro escucha a Jesús, viene por ahí, pero algo viene que la acusa, porque el diablo es el primero que te va a acusar. Dice, tú eres inmunda. Y los inmundos no podían tener contacto con nadie, tenían que ser separados según la ley. Y escucha que viene Jesús, resucita muertos, camina sobre las aguas y la infinidad de milagros que Dios hizo, pero yo no me puedo acercar ahí porque soy una mujer inmunda, porque tengo esto de la sangre, estoy desangrando y no me puedo acercar. Una mujer de que aparte no tenía dinero, que estaba azotada por una enfermedad, ahora era acusada por muchas personas. Por la condición en la que ella se encontraba, ella era apartada. Pero ella inmediatamente toma una decisión. Hasta de David juzgaban, dice en el Salmo 27, muchos dicen de mí no hay salvación para él. Así se sentía esta mujer, se sentía como que ya no podía hacer nada, acercarse, pero ella toma una determinación. Ella dice, si tan solo, y si tan solo es un plan en tu cabeza. Si solamente hago tal cosa es suficiente, si después me peguen o lo que quieran, pero si tan solo me acerco y toco el borde de su manto, seré salva. ¿Te das cuenta? Ante la situación tomo una determinación. Si tan solamente yo, a pesar que el mundo me critique y levante el dedo y me tengan como inmunda, según la ley, si yo me acerco y toco el borde de su manto, yo tengo la plena seguridad que seré sana. Y el pueblo de Dios, sabiendo estas promesas, estamos en una jaula con la puerta abierta cuando Cristo está con los brazos abiertos ahí, diciéndote, aquí estoy, hijo mío, ven. Yo te di la libertad, te di la sanidad. Ustedes saben que mucha gente se sana solamente escuchando una palabra de Dios, y hay gente que está esperando para que los ojos puedan ver cómo le chorrean aceite en la cabeza, cómo le imponen mano, oran en lengua, que venga el diácono, que le agarre porque se va a caer bajo la unción, y uno está taca, 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 y empieza a llorar en lenguas y en todo, y ahí recibe sanidad. Es que su fe está puesta en ver algo como sobrenatural bajo ojos humanos. Pero Dios te sana en tu casa, en tu auto, adorándole, leyendo la Biblia, doblando rodillas, orando. La fe que tienes en Él viene salvando. Lo que le sanó a esta mujer fue de tomar la determinación y poder decir, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Yo no necesito que Él se detenga a orar. Yo sé, porque hay poder en Él. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos, no era la sombra, era el poder de Dios que existía en Pedro. Y es lo mismo, ahora está la fuente del amor, del poder, de la salvación, de la sanidad, caminando por ahí. Escucha, y hay gente que te ha escuchado a ti, que como Giovanni escuchó el Evangelio hace muchos años, pero antes se había escuchado y de repente, ahora sí. Y tú le has predicado a otras personas, Juan Carlos le ha predicado a otras personas, todos le hemos predicado en algún momento a otras personas. Tarde o temprano te llamarán y te dirán, ese Dios que tú me predicaste, lo necesito, ahora sí, ayúdame, necesito. Porque es así, la palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios cumple su propósito, porque no eres tú lo que estás hablando es palabra de Dios. Y tú le estás dando, tú eres el sembrador que tira la semilla y Dios hace la obra. No tengas en poco lo que tú has predicado. Tú ya pusiste la semilla, tú ora por esa persona. Que esa persona va a llegar a los pies de Cristo. Porque si Dios nos llamó a nosotros fue por algo. Nosotros pudimos haber no nacido, por haber muerto, un accidente. Y yo creo que ¿cuántos de nosotros no nos hemos salvado de la muerte? Pero Dios nos salvó, ¿por qué?
porque Él vino a dar a libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Y nos lo ha dado nosotros, para nosotros que somos vasos de barro, pero el tesoro de Dios está dentro de nosotros, pueda salir ese olor grato. Amén. Entonces toma una determinación. La determinación primero está aquí en su mente, en su corazón. Dice, si tan solo toco el borde de su manto. Pero no todo queda ahí, todo empieza en secreto. Porque ahí mismo cuando, como los dibujos animados, que se aparece a veces un angelito acá y un diablito acá. ¿Qué diablito? Diablo. Un diablo y un angelito, ¿no? Y uno le dice, anda, ayúdalo. Y el otro dice, no lo ayudes, te van a criticar. Y están ahí uno como indeciso. Porque muchos escuchan más la voz del diablo que la de Dios. Que pensamientos que saben que no provienen de Dios. Pero ella estaría en lo mismo, dijo, eres inmunda, no vayas para allá, no vayas. Pero algo le decía dentro, en el secreto, anda, si tan solo tocas el borde de su mano, eso es todo lo que necesitas. Y había una lucha, pero tú tomas una determinación. Hay gente que está sentada en la iglesia, no lo hablo ahorita por restauración, lo hablo en general en las iglesias, y la palabra de Dios es poderosa y toca. Y hay gente que por dentro quieren salir adelante cuando uno hace un llamado. Pero ese diablo que está en el otro lado le dice, no vayas, se van a dar cuenta que estás en pecado, no vayas, eres inmundo, no vayas. ¿Y qué hacen? Y se quedan en una silla. Pero es por eso que se quedan en la puerta y no pueden vivir en libertad. Cuando tú vives en libertad, tú le alabas con todo tu corazón, tú danzas, tú te gozas en la presencia del Señor. Es hermoso estar en la presencia del Señor. Entonces ella activó algo de su pensamiento, que si tan solo toco el borde de su manto, ahora hizo un plan. Dijo, ahí hay un hueco, como cuando uno va caminando rápido para ir al trabajo y viene el bus o el tren o algo y uno está en la plataforma, sabe derecha, izquierda, por aquí, el hombro por acá, y se mete para que no se vaya a ir ese vagón sin tú estar ahí. Y el latino parece un cachiflín, se mete así rapidísimo, se baja de un bus, se sube al otro. Rapidísimo se moviliza uno. Igualito, esta mujer dijo, pues yo ya tomé la decisión, no me importa lo que me diga, yo voy a llegar donde está el maestro, esta es mi oportunidad. Y dijo la palabra que dice ella, es para salvación, no dice para sanidad, para salvación. Y entonces ahora, mira, Jesús pasa por ahí, qué tremendo es esta. Ella oye que Jesús pasa, ella cree, y ¿saben lo que dice Jesús? Dice, y enseguida, cuando toca, la fuente de su sangre se secó. Apenas tocó el borde de su manto, Jesús, yo sé que Él conoce todo y Él ve todo, pero Él está caminando así y Él viene por atrás. Pero Jesús lo ve todo, Él está en todas partes. Él llega y toca el borde de su manto. Y dice que apenas lo tocó. Ella sabía que si lo tocaba, se sanaba. Ella sabía, como tú y yo sabemos, que solamente tocando el borde del manto del Señor se desata un milagro, una liberación. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y dice, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. No estaba esperando que Jesús parara y le dijera, Pedro, por favor, imprímele el diagnóstico que dice, yo soy Jesús, está sana. Porque hay gente que recibe sanidad y todavía necesitan diagnóstico. Sí, ándate al doctor para que le puedas mostrar de que en verdad es verdad. Pero cuando hay gente que recibe la sanidad, inmediatamente sabe en ese instante, Dios me ha sanado hoy, Dios me ha liberado hoy, Dios me ha dado la victoria hoy. Esa es la diferencia. Dice que ella sintió que el flujo de sangre paró. En las campañas grandes de evangelismo donde está Benny Hinn y otros hombres de Dios, Noche de Milagros, Cash Luna, Iván, salen gente y se paran adelante y cuentan su testimonio y dicen que tenían un problema aquí adentro y ahora ya no lo sienten y saben y testifican y dicen, yo sé que Dios me sanó. Testifican en el momento. Oral Roberts también se acercaban en los años 60, creo que era. Y se acercaban y cuando se iban para que oraran por él, cuando llegaban al altar, decían, Dios me sanó. No había necesidad de orar por ellos. Tremendo. Porque saben que si tocas el borde del manto del Señor, recibes sanidad. Qué poderoso es Dios. Amén. Ahora la pregunta del millón. Ya la mujer ya fue sana. Se cumplió el propósito en la mujer. Ahora Jesús sigue caminando y dice,
alto aquí, dice. ¿Quién me tocó? Imagínate, no eran 5 personas los que iban caminando. Cuando Jesús caminaba, alborotaba y la gente venía y le decía, Pedro le dice a Juan, le dice Santiago, Bernabé, y empiezan a hablar. Todo el mundo lo empuja, todo, y como que ¿quién me tocó? O sea, ¿qué está pasando acá? Dice, ¿quién me tocó? Pregúntale tú, Pedro, que eres más arrebatado. Dice, Jesús, todos te están empujando acá, y ¿cómo dices que quién me tocó? Y Jesús le dice, porque poder salió de mí. Porque ¿sabes qué? Hay mucha gente que toca, hay mucha gente que se congrega, pero su corazón está lejos de Dios. Cuando tu corazón está cerca de Dios, las cosas son diferentes. El congregarte no te va a salvar. Mateo 7:21 dice que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto y lo otro. Dice, apartados de mí, hacedores de maldad, porque la iglesia no te salva. El que te salva es Cristo. La iglesia, nosotros nos congregamos porque la palabra nos enseña que nos congreguemos. Nosotros cuando venimos a una iglesia para cumplir conmigo como pastor, o con un hermano, o con un amigo, hay un problema. Cuando todo lo que hacemos para la cena, el proyector, las canciones, la instalación, la alfombra, la cargada, la puesta, nosotros no se dan cuenta, y disculpen iglesia, lo hablo en general para todas las iglesias o hermanos de otras congregaciones que nos ven. A veces, no, pero yo ya trapié, yo ya hice la silla, yo ya no, ahora me siento a tomar mi café, que lo haga otro. Y somos así. ¿No se dan cuenta? Y a veces como que decimos, el Señor es justo, Él conoce, y somos así. Y no hay una parábola también cuando enseña de la viña, que estaban sentados en la plaza y llega el Señor y lo llama, ven a trabajar conmigo, no tienes trabajo, ven tú, ven tú. Y al último que lo llamó le pagó al final a todos igual y dijo, no es justo que nos pagues a todo igual. Nosotros hemos trabajado con estos 40 grados de calor, hemos aguantado todo el sol del día y nos pagas igual. Y dice, no llegamos a un acuerdo con ustedes cuánto les iba a pagar. Al final es mi plata y yo hago lo que yo quiero, es lo que dice el Señor. Pero nosotros humanamente a veces tenemos ese problema. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. No hagas nada de mala, me pidió un café el jefe. No lo hagas, hazlo como si fuera para el Señor. Hazlo de la mejor manera. Todo, en la iglesia, en la congregación, esta es la casa de Dios. Hazlo con mejor manera, con mejor actitud, con alegría, con gozo. Incomoda. Yo he conocido pastores que no cargan ni una silla. Y hermanos que me decían a mí, pero pastor no hace nada. Y le digo, ¿y qué te importa? ¿Tú vienes a hacerlo por el pastor o vienes a hacerlo? Si no quieres tampoco lo hagas, lo hago yo. Yo también fui una época pastor de cargar sillas de bebés. Porque iba a una iglesia donde tenía que subir no había ascensor. Pero me gusta, a mí siempre me ha gustado hacer cosas, porque como muchos de ustedes que son activos, que cuando no haces algo te sientes como que no sirves. Yo sé que ustedes somos una iglesia pequeña y acá tenemos que cargar sillas, llevar sillas. Cuando tú vas a una iglesia grande, fui una iglesia, regularmente grande, y quería ayudar, ya no había nada que hacer. Llegabas y era el templo propio y tenían las sillas puestas, no había absolutamente nada para hacer, me sentí inútil, porque uno quiere hacer algo. Y es eso, iglesia, si todos trabajamos a la misma velocidad, qué hermoso sería esto, qué rápido que sería. El domingo pasado que nos sacaron de este lugar, que gloria a Dios que nos sacaron de aquí, porque es tiempo de que vamos a salir de este lugar para un lugar mejor. Todo el mundo colaboró, qué tremendo, rapidísimo, fue tan rápido todo, que tan emocionante que al hermano Daniel hasta le regalaron una empanada y no la compartió. Pero ese es el problema, hermano. Hay gente que lo toca al maestro, pero no lo toca con fe. Y es la fe de la mujer que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. No dijo seré sana, seré salva. Y es lo mismo. Muchos cantan por cantar, pero cuando tú le adoras a Dios es diferente. Cantar, todo el mundo puede cantar. En las duchas, todo el mundo canta. Pero adorarle a Dios es diferente. Hay una gran diferencia. Y siempre se los he dicho aquí a Jorge y a David, Giovanni, siempre hemos compartido con Carlos. Una cosa es ser músico, otra cosa es ser adorador. Yo prefiero que no toquen tan bien los instrumentos y se mejoren, obviamente,
pero que sean adoradores a que sean cantantes. Porque es en la adoración donde Dios se manifiesta. Es ahí donde se desata un poder. Amén, iglesia. Le voy a pedir a Jorgito si puede agarrar su guitarra no para juzgarlo ni nada, sino para... Pero entonces, ahora ocurre, ya con esto concluyo. Ahora viene el acercamiento. Jesús no solamente dice, ¿quién me tocó? Inmediatamente, yo creo que Pedro, esto me lo imagino, no dice, ¿dónde está esa mujer? Esa que vino, que empujó, que se metió entre las piernas así, que empujó y que no le importó, maleducada, cómo se metió a la iglesia, ¿vieron? Dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está esa que le tocó? Búsquenla. Dice de que a ella le dio miedo, dice. Eso es lo que dice la Biblia, le dio miedo. Voy a buscar cómo dice. Entonces dice, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Vino delante de él. Pero entonces dice, ¿quién me tocó? La buscan y la traen y hubo miedo. Ahora, dentro de nosotros tiene que haber un temor siempre a Dios. Nosotros el problema que tenemos, y présteme atención porque cuando nos hemos convertido del catolicismo al cristianismo, hay algo que nosotros hemos descuidado. En el catolicismo, tú te vas a una misa y si suena un teléfono, ese cura, sacerdote, padre o como le llamen, vas a ver que se va a sacar sus vestiduras. Y ¿a quién le sonó el teléfono? Son medios amargados. Ahí un niño no grita, no llora. Hasta los niños entran a misa y ya saben ya cómo es, mudos. Pero cuando llegamos a Cristo, que Dios nos dio la libertad, y Cristo es mi amigo, me ha llamado amigo, no me ha llamado siervo, y nosotros hemos perdido reverencia delante de Dios. No sé si me entienden, o soy yo, no, eso es el problema. Hemos perdido la reverencia. Dios es nuestro amigo, Dios es nuestro Padre, todo, pero a Él hay que respetarlo. Él es el poderoso. No le digo que se vuelva religioso y que empiece a caminar así, no, camina normal, anda en libertad, anda en gozo, pero entendamos con excelencia para el Señor. Ella tuvo temor, pero se acercó y le contó todo. Y le dijo, Jesús, lo que pasa es que hace 12 años tuve una enfermedad, y me gasté toda mi plata y vendí esto y lo otro, y me quedé sin plata. Me quedé en las puertas de la ciudad, apartado de la gente, porque no podía tocar la gente, no podían verme. Fui acusada, juzgada muchas veces, deseé morirme, ya no aguantaba con esta vida, no podía más, le dice. Pero yo sabía que si tan solo tocaba tu manto, yo podía ser salva. Eres la única esperanza, el único que me podía ayudar eras tú. Por eso yo vine. Dice que le contó todo, le contó todo. Y Jesús escuchaba todo. ¿Por qué? Pongámonos de pie, iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice que ella llega y se postra. Cuando tú te postras delante de Dios, cuando tú vienes y te humillas y dices, tú eres el único Señor y que me puedes salvar, tú eres el Todopoderoso, por eso traigo mi vida delante de ti. Dice que con esto concluyo. Lo que le responde Jesús ante esta situación, ante esta mujer con todas estas características que la Biblia nos enseña, que el problema que ella tenía, cuando ella llega, Jesús ahora le dice, en el versículo 34 le dice, y él le dijo, la respuesta, escúcheme nomás, dice, hija. Primero le dice, hija. Ya no le dice mujer inmunda, mujer con flujo de sangre, como muchos la conocen, la mujer del flujo de sangre. Ahora le dice hija, porque todos los que lo recibieron y creyeron en él se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora era una hija, porque la fe
que había en ella, que depositó en Cristo, la cambió de ser una creación, una criatura, a ser un hijo, una hija. Y el hijo tiene una autoridad. El padre le da todo. El padre le abre la puerta. El padre le dice: estás libre, ya yo te di todo. Le dice: hija. Le da el título mayor que nosotros, Dios nos ha dado, y nos ha llamado hijos. Porque aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador es hijo de Dios. Y Él nunca se olvida de nosotros. Nosotros nos hemos apartado, pero nos hemos dado cuenta, apartado, de que sin Él nada podemos hacer. Que los amigos te traicionan, que las situaciones te fallan. Problemas en el trabajo, en el estudio, en la familia, en las casas. Pero solamente tú eres el único que nunca me has fallado. Por eso vine a tocar el borde de tu manto. Y ahora le dice: hija. Y le dice: tu fe, le dice, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva. Lo hizo para que hubiera una confesión pública, que Jesucristo trae salvación, para que la gente pueda ver que no es el dinero. Criticaron a una viuda que tiró 2 moneditas, 2 blancas, puso en la limosna, dice la Biblia. La criticaron por lo que ella puso, mientras otros ponían más, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ella puso menos, pero su corazón estaba cerca de Dios. Porque Dios no se compra con dinero. Dios no se compra con que tú te congregues. Dios no se compra con lo que tú haces. El regalo de la salvación es por la gracia, porque tú creíste en Él, que Él resucitó de los muertos, que Él está vivo, que Él está sentado a la diestra del Padre, que Él regresará por su iglesia, que Él te ha dado victoria, que Él te ha hecho más que vencedor, que Él te ha libertado, que Él ha sanado tu corazón quebrantado. Es ahí donde ese Cristo le dice: hija, tu fe te ha salvado. No fue la enfermedad de nada, fue tu fe. Tú dijiste: si tan solo tocares el borde del manto del Maestro, seré salva. Y fue por eso. Y le dice: ve en paz y queda sana de tu azote. Iglesia, ve en paz y queda sano de tu azote, sana de tu azote. Las puertas están abiertas y tú puedes andar en libertad. Las cadenas se han roto, pero a veces vamos y venimos de nuevo al mismo lugar. La gracia tiene un poder. Estudien el libro de Gálatas, habla de la gracia de Dios. Un día haremos un seminario y le hablaremos de esto. Pero es poderoso, es poderoso. Tu fe te ha salvado. Y les dije al comienzo, hay 2 historias en uno. La primera ustedes la saben. Jairo va y le dice: mi hija está muerta. Mi hija está muerta, le dice, hasta que se muere. Le dice, Jesús le dice: vamos a ver a tu hija. Y en el camino pasa toda la prédica que hemos hecho hoy, toda la historia. ¿Se imaginan cómo estaría Jairo? ¿Se imaginan cómo estaría Jairo? Diciendo: ¿te has detenido a hablar con esta mujer cuando yo fui el primero que te busqué? ¿Te das cuenta? Y después termina todo esto y se va. ¿Saben cuántos años tenía la hija de Jairo? Dice la Biblia que tenía 12 años. Está en la misma historia. Y como esta mujer, 12 años también, con el problema de flujo de sangre. ¿Cómo es Dios de poderoso? Al mismo tiempo, mientras uno pasa una situación difícil, por el otro lado Dios está obrando y preparando a alguien. ¿Por qué Dios te trajo aquí a esta nación? Porque Dios te ha preparado a ti y está trabajando en otras partes con gente que tú no conoces, para traerlos a los pies de Cristo. Dios te ha llamado para levantarte. Por eso oramos por tus familiares, oramos por ustedes. No estás solo, iglesia. Cierra tus ojos donde tú estás y levanta tus manos al cielo.